Muy bien, ahora en este tercer video de la serie vamos a ver cómo identificar si una creencia es auténtica o no. Primer paso, ser conscientes de la necesidad. Es necesario necesitar saber si Papá Noel existe o no. Pero no basta con preguntar a otra persona, porque ¿cómo sabemos si la respuesta de la otra persona es verdadera o si nos está mintiendo? Porque si ya nos mintieron diciendo que Papá Noel existía, ¿cómo sabemos que ahora que nos dicen que no existe, nos están diciendo la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad? Y más importante todavía, ¿por qué delegar eso a otros? Ortega decía que la verdad es aquello que aquieta una inquietud de nuestra inteligencia. Entonces nos preguntamos, o deberíamos preguntarnos, si esa verdad que nos dijeron satisface una inquietud en nosotros, o si por el contrario nos genera más incertidumbre. Hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Una es que muchas veces nos generan la necesidad de creer, pero no es una necesidad propia nuestra, no es algo que nació de nuestra propia vida. Es una pregunta, es un cuestionamiento que nos hacemos en relación a algo provocado, generado desde afuera hacia adentro. Ya existen otras cuestiones que son más radicales de nosotros. Otras cuestiones que nos hacen parar y reflexionar, parar y cuestionarnos al respecto de nuestra propia vida. Y cuando hablamos de la verdad, ahí nos tenemos que preguntar, ¿por qué quiero saber la verdad? ¿En verdad necesito saber la verdad? Porque no basta el querer o el sentir que necesito saber la verdad. Muchas veces colocamos fuerza, muchas veces ponemos el foco en cosas que no son importantes para nosotros, que no son radicales. Y descuidamos cosas que sí deberían tener más atención de nuestra parte. Ortega decía, pero aceptar una necesidad, reconocerla, no es sentirla inmediatamente como tal necesidad mía. Es más bien una necesidad de las cosas, que de ellas me llega forastera, extraña a mí. Entonces, Ortega hace una diferencia muy grande entre dos tipos de necesidades, la mediata y la inmediata. La necesidad mediata es superficial, es externa, es asumida, viene de afuera hacia adentro. Se satisface con cualquier placebo, con cualquier respuesta, porque en realidad no me genera una necesidad de llegar a una verdad. Cualquier verdad ahí más o menos creíble ya me satisface. Ahora la necesidad inmediata es otra cosa totalmente diferente. Es genuina, es indígena, es autóctona, es auténtica, es propia, como decía Ortega. Exige un cambio radical. Cuando yo tengo esa necesidad, necesito llegar a una verdad que me cambia totalmente, que cambia la forma en la que yo estoy viviendo, la forma en la que yo veo la vida. Cambia todo. Ahora bien, cuando el hombre se ve obligado a aceptar una necesidad externa, inmediata, se encuentra en una situación equívoca, bivalente, porque equivale a que se le invitase a ser suya. Esto significa aceptar una necesidad que no es suya. Esto significa que cuando nosotros nos vemos en esa situación de aceptar una necesidad, ¿no? Ir en búsqueda de algo que en realidad no es nuestro, que no es propio, auténtico, autóctono de nosotros. Al contrario, que es una necesidad creada por el entorno, por el exterior. Es ficticio, ¿no? Y nos lleva a vivir en un engaño, a vivir buscando algo al pedo, o creyendo algo que en el fondo, muy en el fondo, no tiene sentido para nosotros, no hace sentido, pero nosotros nos proponemos darle un sentido porque creemos que esa
verdad o que esa creencia tiene que ser considerado importante en nuestra vida. Entonces nos lleva a pensar, ¿somos conscientes de nuestra desorientación radical? ¿Somos conscientes de esa desorientación propia de la vida? ¿En verdad nos es necesario el obtener respuestas? ¿Cuántas personas hay siguiendo una creencia, una religión o un sistema, ¿no?, que piensan que tienen que seguirlo porque les dijeron que tienen que seguirlo, pero en el fondo no tiene ningún sentido para él, para ella? Están siguiendo algo que les dijeron que es la verdad y que no puede salir de esa verdad porque si no o va a ir a un infierno o le va a ir mal en la vida o lo que sea. Pero es como una obra de teatro. La persona está viviendo una obra de teatro que ni ella sabe. Preguntémonos si esas cosas que nosotros estamos considerando como importantes para nuestra vida en realidad lo son, o les estamos dando esa importancia simplemente porque nos dijeron que teníamos que darle. ¿Estamos viviendo una vida auténtica o estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que para los otros es auténtico? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge, orientador en jefe del espacio Energofilosófico, y quería comentarte que esto que acabas de ver es una pequeña parte, una pequeña fracción de nuestro trabajo. Nosotros como grupo estamos comprometidos a compartir reflexiones, información y hacer muchas actividades para mostrar para la sociedad, mostrar para las personas que se puede ser libre, que se puede ser feliz, que se puede ser autónomo, independiente, sin depender de nadie. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, unirte a nosotros o dar tu apoyo, acá abajo te dejamos las redes sociales, te dejamos los contactos. Un fuerte abrazo y que pases bien.